que la voluntad de Dios es que todos estemos bien. Amén. La Biblia nos habla de un leproso que se le acerca a Jesucristo y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. Y viene el Señor y le responde: sí quiero, y inició a sanarle. ¿Por qué te menciono esto? Porque hay muchas personas que están inseguros sobre la voluntad de Dios, si Dios quiere obrar en su vida o si Dios no quiere obrar en su vida. No saben si Dios desea lo mejor para ellos. Hay tanta confusión en el pueblo de Dios que el pueblo de Dios ni sabe en qué esperar en el Señor. Y es necesario que nosotros sepamos que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Que Dios desea lo mejor para mí. ¿Y por qué es necesario, mi querido hermano? Porque mientras exista cualquier duda sobre la voluntad de Dios en nosotros, nosotros nunca vamos a poder caminar en fe. Donde hay fe no hay dudas, y donde hay dudas no hay fe. La fe es una seguridad, es una certeza, es una confianza, es una convicción en las cosas que nosotros creemos. Y si hay dudas, mi querido hermano, no puede existir ninguna de esas palabras. Y por eso que es necesario que nosotros sepamos que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Jesucristo, mi querido hermano, cuando resucita, lo primero que le dice a los discípulos es esas palabras: Shalom. Y luego le dice: y de nuevo te digo Shalom. ¿Y por qué se lo repite dos veces? Porque, mi querido hermano, él había cumplido con su misión. Había muerto en una cruz, mi querido hermano, y en esa cruz el hombre ahora era redimido de todo lo que lo separaba de Dios. Y ahora, siendo redimido, el hombre tenía acceso a Dios de nuevo. Dice Isaías capítulo 53 que el precio de nuestra paz, que Él pagó el precio de nuestra paz, y por las llagas de Él nosotros fuimos curados. ¿Y qué significa eso? Nosotros aquí en los retiros hablamos mucho sobre eso. Y hablamos, mi querido hermano, sobre el propósito del hombre y para qué nosotros fuimos creados. Fuimos creados para alabar, fuimos creados para glorificar al Señor. Decía el Padre hoy cuando estaba con nuestro Señor Jesucristo que estaba meditando en unas palabras que decía el mismo Jesucristo, que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Fuimos creados para alabar y glorificar al Señor, y tenemos que tener esas fuerzas para poder hacerlo. Y ese es el propósito de la creación del hombre. Yo me recuerdo que cuando niño yo le hacía esa pregunta a un sacerdote y le decía: Padre, ¿para qué fuimos creados? Y él me dio esa respuesta: fuimos creados para alabar y glorificar a Dios. Y claro, como niño yo no entendía la respuesta de él, y no lo voy a entender hasta más luego, pero ese es el propósito de nosotros los hombres, el propósito de Dios creándonos a nosotros los hombres. Fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Y cuando Dios nos creó, si lees el Génesis, mi querido hermano, le dio dominio sobre todo, sobre la tierra, sobre lo que se sembraba, sobre los animales. Y creó un lugar que nosotros llamamos el huerto del jardín o el jardín de Edén.
y depositó a los hombres en ese lugar, dándole dominio sobre todo. Y ese lugar era un lugar seguro donde el hombre, teniéndolo todo, no padeciera de ningún tipo de necesidad. Y para asegurar esto, Dios mismo va a habitar también en ese lugar, porque de Él proviene todo. Para garantizar de que el hombre lo tuviera todo, lo poseyera todo, Él mismo va a ser presente en ese lugar. Y todo con el propósito de que el hombre no tuviera ningún tipo de necesidad, y así, no teniendo ninguna necesidad, no tuviera ningún tipo de preocupación. Y ahora, siendo libre de las preocupaciones, podía ahora concentrarse en alabar y glorificar al Señor. Yo siempre digo a las personas que nosotros nos fuimos creados para estar pidiéndole a Dios. Y a veces les digo a las personas, y al Señor no le agrada que nosotros le estemos pidiendo. Y hay personas que se azoran cuando yo digo estas cosas, ¿verdad? Se espantan. Porque a veces la única relación que tenemos con Dios es llegar, ¿verdad? Venir a pedirle a Dios por las cosas que necesitamos. Y no quiero confundirte, porque aquí más iremos. Pero si esa es la única relación que tenemos con Dios, una relación egoísta donde solo vamos a buscar de Él, a sacar de Él, pues estamos fuera de la voluntad de Dios, porque fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Y para que el hombre pudiera hacer esto, pues Dios crea este lugar. Y adentro de este lugar le dio todo lo que ellos iban a necesitar. Y le dio dominio sobre todas esas cosas. Y para garantizar de que todo iba a marchar bien, todo iba a estar bien, Él mismo va a vivir en ese lugar, porque de nuevo de Él proviene todo. Y vas a ver que los hombres no padecían de ninguna necesidad. Y como no tenían necesidad, nunca le pedían alguna cosa a Dios, o ninguna cosa a Dios, porque no tenían necesidad de pedirlo, porque lo tenían todo. El hombre no se enfermaba, el hombre no sufría, el hombre ni moría, eran inmortales. Los hombres no estaban supuestos a morir. La muerte es consecuencia del error que ellos cometieron. Pero el hombre lo tenía todo. Y ese Dios que estaba con ellos, pues si surgía una necesidad, inmediatamente entraba a suplirla. Mira qué interesante es esto. Dios entraba a suplirla. Yo siempre digo a las personas que el secreto está en que tú y yo tengamos una relación con Dios, que tengamos amistad con Dios, que caminemos con este Dios. Y ese Dios camina contigo, mi querido hermano. Ese Dios, en el momento que surja una necesidad, ese Dios la va a suplir. Porque no pueden existir necesidades si está Dios. Inmediatamente ese Dios entra a suplirla. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 nos dice que antes que nosotros tengamos necesidad de pedirlo, ya Dios conoce nuestras necesidades. Si Él sabe cuál es la necesidad que tú y yo tenemos, antes que tú se lo pidas. Y el secreto está en que tú y yo tengamos una relación con ese Dios. Y si Él camina con nosotros, si Él está con nosotros, ese Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, ese Dios entrará a suplir nuestras necesidades. Las suplirá. Más de Deuteronomio capítulo 28 nos habla que las bendiciones vendrán. Si estamos guardando los mandatos y estatutos de Dios, si estamos cumpliendo con todo lo que Dios prescribe, o sea, si estamos viviendo en gracia con Dios, dice que las bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Y me gusta mencionar mucho esto, porque ahí no dice que
que pediremos a Dios por las cosas que necesitamos, dice que vendrán sobre nosotros automáticamente y nos alcanzarán. Dios creó el hombre de esa forma, sin ningún tipo de necesidad, para que pudiera concentrarse en la alabanza. Libre de toda preocupación lo pudiera lograr, porque sabía que mientras existiera una preocupación en nosotros no íbamos a poder adorar a Dios o amar a Dios sobre todas las cosas o alabarlo en espíritu y en verdad. No íbamos a poder hacerlo, porque mientras existe alguna preocupación en nosotros, la primera tendencia que tendremos es de suplir esa necesidad primero. La gran mayoría de las personas, cuando van a la iglesia, no van para alabar y glorificar al Señor, van para pedirle a Dios que supla alguna necesidad que tienen en su vida. Y no estoy diciendo que eso es malo, mi querido hermano, pero eso no puede ser la única relación que nosotros tenemos con Dios. Yo siempre digo que habrán también personas que nunca van a sanar o que nunca van a ser liberadas, porque quizás ese problema o circunstancia que tienen en su vida es lo único que lo ata a Dios. Quizás por esa razón es que tú buscas a Dios, quizás por esa razón es que tú vas a la iglesia, o quizás es por esa razón que tú clamas a Dios. No esperes que Él te quite lo único que te ata a Él. Nosotros, mi querido hermano, no podemos tener una relación solamente de pedirle cosas a Dios. Estamos llamados a alabarle, estamos llamados a glorificarle, estamos llamados a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como decía el Padre hoy. Ese es el llamado nuestro. Para eso Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y si vas a la creación, vas a ver que los hombres, mi querido hermano, pues vivían bien, estaban bien y lo tenían todo. Y si conocemos la historia, dice que de repente una serpiente, que ahí está identificando la persona de Satanás, habló con la mujer y engaña a la mujer y le hace creer a la mujer que si tomaba de una fruta llegarían a ser hasta mayores o más grandes que Dios. Ellos, teniéndolo todo ya, mi querido hermano, se dejan engañar por Satanás y tomaron de la fruta, desobedeciendo a Dios. Después que Dios les dijo que no tocaran esa fruta, ellos desobedecieron al Señor, y la consecuencia de esa desobediencia fue que fueron expulsados del lado de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es separarnos de Dios. Inmediatamente ellos fueron expulsados del lado de Dios, y no solo expulsados del lado de Dios, sino que fueron también expulsados de aquel lugar que Dios había creado para que ellos estuvieran bien. Y si lees la Biblia, mi querido hermano, ahora empiezan ellos a experimentar por primera vez lo que son las necesidades, porque ya no estando en ese lugar seguro y ya no teniendo amistad con Dios, ahora empiezan a experimentar todo lo que son las consecuencias de vivir una vida alejana de Dios. Dice Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante, que si no guardamos los mandatos y estatutos de Dios, o aquellos que no están viviendo en gracia, o aquellos que están en desobediencia, sobre ellos vendrán estas maldiciones y le alcanzarán también.
Y de versículo 15 hasta el siguiente capítulo 29 hay una lista impresionante de maldiciones que vendrán sobre esas personas que no están viviendo en comunión con Dios, que no tienen amistad con Dios, que no tienen una relación con Dios, o personas que no están viviendo en gracia con Dios. Y yo te invito que en algún momento en tu casa, cuando estés solo, vayas a Deuteronomio 28 y empieza a leer del versículo 1 en adelante, donde vas a leer sobre las bendiciones de Dios que vendrán sobre aquellos que están en gracia. Y esos primeros 14 versículos, mi querido hermano, es lo que nosotros llamamos ese bienestar completo. Pero del versículo 15 hasta el siguiente capítulo 29 hay una lista impresionante de maldiciones, y te invito a que los leas también, porque quizás en esos versículos vas a encontrar muchas cosas que se están manifestando en tu vida o en la vida de tu familia, tus seres queridos. Y todo por consecuencia, de nosotros no tener una relación con Dios. Estas palabras como dolor, sufrir y morir ni existían en el vocabulario de Dios, porque no estaban supuestos a existir. Yo a veces escucho personas, ¿verdad?, culpar a Dios por todas las cosas que llegan a su vida, y hay personas que tratan a Dios como un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Un personaje que mismo Jesucristo se quiere separar de él en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10. Él dijo: Él viene a robar, Él viene a matar, Él viene a destruir. Y a veces nosotros tratamos a Dios como si fuera Él un ladrón. Personas que achacan todas las cosas malas o negativas que llegan a su vida, se las achacan a Dios, sin mirarlo, ¿verdad?, cómo ellos están, o quizás saltando por encima a cómo ellos se encuentran. Inmediatamente van a culpar a Dios, diciendo: esto es toda voluntad de Dios, que esto ocurra o que esto pase, que esté pasando en mi vida. No culpemos a Dios, mi querido hermano, por la distancia que nosotros hemos creado entre Él y nosotros. No culpemos a Dios porque no estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor. No culpamos a Dios por nosotros vivir distanciados de Él, mi querido hermano, por los errores que cometemos, por las malas decisiones que tomamos. No culpemos a Dios por esas cosas, mi querido hermano, porque cada acto, cada decisión que tomamos traen consecuencias, y a veces las decisiones que tomamos no son las correctas. Pero hay personas, mi querido hermano, que creen que Dios es el autor de estas cosas. Y no quiero que nadie me malinterprete o se confunda con mis palabras, ¿verdad? Porque yo conozco muchas personas que han venido a pies del Señor a través de una desgracia, a través de una enfermedad, a través de un problema, a través de una circunstancia. Lo que estoy diciendo es que Dios no es el autor de esa circunstancia. Lo que te estoy diciendo es que esas circunstancias que llegan a nuestra vida, sí Dios las toma y sí Dios las convierte para glorificarse en ellas. Sí Dios las toma para levantar un testimonio en ellas. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero nosotros, mi querido hermano, tenemos que entender que Dios desea lo mejor para nosotros. Jesús inmediatamente se separa de ese personaje. Dice: Él es el que roba, el ladrón. Él es el que roba, mata y destruye. Pero yo, dijo, he venido. Y escucha, ¿para qué vino Él? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muchos utilizan ese versículo para hablar de la vida venidera cuando muramos.
y está incluido en ahí, pero no es el mensaje completo. Está hablando de un bienestar completo. Está hablando de lo que experimentaba Adán y Eva, mi querido hermano, en el momento de la creación, cuando Dios los creó a ellos. Vivían vida y vida en abundancia. Y Él dijo: yo he venido con ese fin, yo he venido con ese propósito. ¿Y a qué se refería el Señor? Mira, hermano, hay que ver cómo vivían aquellos hombres. Cuando estaban con Dios, lo poseían todo, lo tenían todo. No se enfermaban, no sufrían, ni morían, eran inmortales. De nuevo, la muerte es consecuencia de aquel pecado que ellos cometieron. Palabras como dolor, sufrir y morir ni existían en el vocabulario de Dios, y no es hasta que ellos desobedecen al Señor que por primera vez Dios empieza a hablar estas palabras. Le dice a la mujer: por lo que has hecho, ahora sentirás o sufrirás dolores de parto y siempre estarás sometida a tu marido, le dijo. A los hombres les dice: y ahora ustedes tendrán que suplir sus propias necesidades con el sudor de su frente. Y le dice que ahora sus días serían contados, hablando de la muerte. Esas palabras antes no existían. Y esas fueron las últimas palabras que Dios se manifestó con ellos, porque fueron expulsados del lado de Dios, y hasta la habilidad de poder comunicarse con Él la perdieron. Yo siempre digo a los hermanos que la oración es un privilegio que nosotros tenemos si somos hijos de Dios, y que no todo el mundo se puede comunicar con Dios. El pecado nos separa de Dios, mi querido hermano. Y estando separados de Dios, nosotros no nos podemos comunicar con Él, no podemos hablar con Él, mi querido hermano. Nuestras oraciones no serán escuchadas, nuestras peticiones no serán escuchadas hasta que no exista una reconciliación con Él. Por eso que nosotros en la iglesia tenemos sacramentos, y hay dos sacramentos que están listados como sacramentos de sanación. Uno es la unción de los enfermos y la otra es la confesión. La confesión, ¿y por qué está como sacramento de sanación? Porque ese sacramento lo que hace es sanar la relación enferma que tú y yo tenemos con Dios por el pecado. Donde nosotros vamos arrepentidos y convertidos, y como dice el Papa Francisco, sintiendo la santa vergüenza, confesamos nuestros pecados y ahí sanamos la relación enferma o dañada que nosotros tenemos con Dios. Salimos de ese sacramento ahora viviendo en gracia, o sea, cerca de Dios, mi querido hermano. Y eso es lo que hace este sacramento. Que a veces muchas personas, mi querido hermano, ni le dan importancia. A veces pasan años y años y años y nunca acuden a este sacramento. Pero quieren que Dios esté ahí para ellos. Quieren que Dios escuche sus oraciones. Quieren que Dios escuche sus súplicas. El libro de Crónicas, mi querido hermano, nos enseña que eso es un privilegio, y que no siempre Dios nos está escuchando, que hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir para que Dios me pueda escuchar a mí. El libro de Crónicas me dice que cuando yo me humille, cuando yo busque su rostro, cuando ore y cuando me convierta de mis malos caminos, entonces Él escuchará mi oración desde el cielo y sanará mi tierra. Esa palabra entonces significa que hay condiciones para que Él me pueda escuchar. ¿Cuáles condiciones? En este caso, pues, el libro de Crónicas dice que me tengo que humillar, que tengo que buscar su rostro, que tengo que orar y que me tengo que convertir de mis malos caminos.
para que Dios pueda escuchar mi oración. Sí, el hombre, mi querido hermano, desde ese momento perdió toda habilidad de poder comunicarse con Dios. Fíjate, ese Dios caminaba con ellos. Ellos tenían la habilidad de hablar con Él y conversar con Él cuando ellos querían. Y de repente, por lo que hicieron, pues ahora perdieron esa habilidad. Y vas a ver de que ya no podían comunicarse, ya no podían hablar con Dios. Y para poder hablar con Él tenían que hacer sacrificios de sangre, y mataban un cordero, y la sangre de ese cordero cubría el pecado del hombre por el momento, y por ese momento podían hablar con Dios, podían consultar con Dios, podían pedir a Dios. Pero el fuego consumía a la víctima, y la víctima desaparecía, y de nuevo surgía el pecado. Como no podían comunicarse con Dios ya, y Dios tampoco con los hombres, Dios tiene que levantar a hombres llamados profetas para poder comunicarse con el pueblo de Israel. Pero eso era una comunicación a través de un intermediario, a través de otra persona, y a veces, mi querido hermano, era de vez en cuando la luna era nueva o los días sábados, era que Dios enviaba mensajes al pueblo. Dios, mi querido hermano, incluso busca desde ese momento remediar esa situación que este error que crearon estos hombres, que ahora los separaba de Él. Establece una ley, mi querido hermano. La ley establece muchos mandamientos y mandatos, y toda la ley, el propósito de la ley era de tratar de enseñar a los hombres a que aprendieran a ser obedientes. Ese era el propósito de la ley, a que aprendieran a ser obedientes, porque a través de la obediencia pudieran acercarse a Dios. Y por eso que surgen muchas lecturas, así como la de Deuteronomio. Por ejemplo, Éxodo 15:26 dice: guarda mis mandatos y estatutos, y yo alejaré de ti toda enfermedad, porque yo soy Yahvé tu sanador. Dios enseñándoles: mira, si se portan bien, si cumplen y hacen lo que yo les pido, hacen lo que yo les digo, entonces yo voy a premiarles, les decía Dios. Yo voy a sanarles, yo les voy a bendecir. Estas bendiciones le van a alcanzar. Tendrán larga vida, sus hijos serán bendecidos, tendrán prosperidad. Dios tratando, mi querido hermano, de atraerlos a través de cierta recompensa, traerlos a ellos a que aprendieran a ser obedientes, para que a través de la obediencia pudieran acercarse a Él de nuevo. Pero que descubre Dios que el hombre era incapaz de ser fiel, incapaz de cumplir con su palabra. Empezó a ver que todos esos mandatos, que la ley, mi querido hermano, no era tan perfecta como él creía, y que el hombre no podía cumplir con ella. Vemos rasgos de esto, ¿verdad? Que mientras cumplían, Dios los bendecía, y si desobedecían, pues perdían guerras, sufrían necesidades, sufrían enfermedades, y las consecuencias se manifestaban cuando ellos ya no estaban en gracia. El hombre vivía completamente separado de Dios. Y yo te voy a invitar, mi querido hermano, a que tú esperes en ese bienestar completo. Amén.